Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el libro Métodos de Enseñanza, Didáctica General para Maestros y Profesores, el capítulo número 3, la didáctica, parte número 2. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción donde se encuentra el libro desde el capítulo número 1 y todas sus partes. Para cualquier contenido que necesiten o consulta sobre las clases online personalizadas, pueden hacerlos al mail que les dejo en el video. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver de qué se ocupa la didáctica y el pasado y presente de la didáctica, es decir, su evolución. Va a ser un video bastante extenso, ¿sí? Les aviso. Bien, comenzamos con el primer apartado que va a decir lo siguiente. Fuentes y desarrollo de la didáctica. Es decir, de qué se va a ocupar la didáctica. Y va a decir, la definición de la didáctica es una cuestión de base normativa de la enseñanza. Y esa base normativa va a depender de todo lo que vamos a ver en la evolución de la didáctica más adelante. Por otro lado, va a decir, la didáctica genera conocimiento sobre las prácticas intencionales de enseñar expresados en proyectos, diseños y secuencias metodológicas. Por lo tanto, ¿cuál sería el conocimiento didáctico? Va a decir la autora. Se trata de estructuras teórico-interpretativas, metodológicas y de acción que van a estar apoyadas en 1. Valores y concepciones pedagógicas que orientan el proyecto educativo institucional. La enseñanza es una relación entre humanos en el ámbito del desarrollo de la cultura y la concreción de un proyecto social. ¿Sí? Dentro del mismo, la reflexión filosófica y pedagógica, la transformación social, la construcción de sociedades más justas, ¿sí? Siempre recuerden que está enmarcado en una pedagogía crítica, constructivista, cognitivista. 2. El conocimiento disponible por las investigaciones brindan la explicación y la comprensión de los procesos de aprendizaje, de enseñanza, de comunicación, de desarrollo de conocimientos. A ver, cuando habla de procesos de aprendizaje, está hablando de las teorías del aprendizaje, Piaget, Vygotsky, Brunner, Gardner, Ausubel, etcétera, que nos van a explicar cómo aprende el niño. Por otro lado, los procesos de enseñanza, un montón de autores que nos dan estrategias y metodologías para poder, en realidad no nos dan ese método, esa estrategia. Lo que nos dan es el panorama, las herramientas para que el docente la construya, ¿sí? Contextualizada. Bien. 3. Las prácticas concretas se construyen alternativas de conocimiento y de acción para la enseñanza. Es decir, una vez que me encuentro en el aula, en la práctica, en el proceso de enseñanza, es cuando se va a visualizar que mi enfoque, mi criterio, mi proceso en la elección de esas metodologías, de esas estrategias a la hora de enseñar. Y ustedes me dirán cuáles. Y bueno, si yo opto por aprendizaje colaborativo, por el aprendizaje cooperativo, por los proyectos, ya sea basado en un problema, en un producto, si trabajo en forma de sistema los contenidos, eso va a depender de mi criterio. Bien, continuamos ahora con
pasado y presente de la didáctica. Y dice, la tradición clásica. Y acá nos va a referir a Sócrates, que dice lo siguiente. El conocimiento a través del diálogo. Recordemos que desde el diálogo socrático o mayéutica es como se enseñaba antes, ¿sí? Por otro lado, la reflexión para el desarrollo de la conciencia. Por otro lado, el lenguaje como expresión y desarrollo del pensamiento. Es decir, como nos expresamos es como estamos razonando. Por otro lado, acá me van a disculpar. ¿Por qué? Porque está dentro, y ahí lo vamos a hacer con otro color, dentro de esta tradición clásica vamos a encontrar la didáctica magna. ¿De quién? De Comenio. Que va a decir lo siguiente. Enseñar a todos, cualquiera sea su origen y condición. Recordemos que la frase que él siempre decía y que es muy conocida es enseñar todo a todos, ¿sí? Bien. Por otro lado, partir de la experiencia sensible, valorizando los sentidos y el desarrollo personal. También recordemos que antes se estudiaba de un libro nada más. Por eso es que dice él que se debe salir a la naturaleza, a la experiencia con el medio. Por otro lado, adecuar la enseñanza a los procesos de la naturaleza, comprensión del mundo, es decir, no tanta repetición como el loro, sino comprender y experimentar nuevamente, dice. Instalar la visión de la enseñanza como un método. Y acá es donde da la base, ¿sí?, a la didáctica. Habla de método. Recordemos que él organiza el sistema educativo tal cual se conoce hoy. Bien, dentro de esta misma tradición clásica, vamos a encontrar a Herbart, que va a decir, enfatizó el papel de la instrucción y pasos formales para la enseñanza. ¿Por qué? O sea, enfoco tanto este tema, porque hoy no existen pasos formales para enseñar. No, tenemos como un esqueleto de la enseñanza, es decir, un diagnóstico inicial, una situación problema para la construcción de un aprendizaje, un desarrollo y aplicación del contenido o del concepto que se desea que el niño aprenda y finalmente un proceso evaluativo, digo proceso, no evaluación final, ¿sí? Y un cierre donde se va a construir aprendizaje en interacción docente-alumnos, ¿sí? Eso es un esqueleto, no me está dando pasos. Herbart sí va a dar pasos, diciendo que el primero, la etapa de claridad o mostración, observación del objeto. 2. La etapa de asociación o comparación, es decir, experimentación con objetos. 3. La etapa de generalización, atributos esenciales de la materia de enseñanza. 4. La etapa de aplicación para fijar lo aprendido. Por ejemplo, cuando cuando estábamos en la primaria, las personas comprendidas entre los 20 y los 50 años, la metodología era, esto es la multiplicación, 2 por 0, 2 por 1, 2 por, ¿sí?
la suma repetitiva iba al lado y después nos daban 300 multiplicaciones para resolver. Bueno, esta es la etapa de aplicación y fijación. Repetir, repetir, repetir para que quede incorporado. ¿Cuál es el problema de esto? Que quede incorporado como un aprendizaje memorístico según Ausubel. Si este aprendizaje memorístico no tuvo conexión con un aprendizaje previo, con un conocimiento previo, mejor dicho, no va a ser duradero, no va a ser transferible en el tiempo. Entonces la frase que repite el docente, no se acuerdan de nada. La docente no les enseñó nada el año pasado. No, no es así, sino que se construyeron aprendizajes memorísticos. Por lo tanto, se olvidan con el tiempo. Bien, ahora sí, fíjense, vamos a hablar de otra evolución, ¿sí? La clásica ya terminó. Esta es la renovación de la escuela activa. De la escuela activa. Es decir, lo actual, lo de hoy. Va a decir, a partir del siglo XX se genera un desarrollo didáctico desde el desarrollo de la psicología. Por ejemplo, como les decía recién, Piaget, Ausubel, cómo aprende el niño. Bien, la democracia, la innovación, las experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, surge dentro de esta renovación lo que llamamos la escuela nueva. Tengan en cuenta que va a estar en contra de todo lo tradicional. Por lo tanto, va a decir, es decir, a ver, ¿a qué llamamos en contra? En contra del autoritarismo del docente. El docente era el centro, yo sé todo y transmito, el alumno callado, pasivo, recepciona, nada más. En contra del formalismo y en contra del intelectualismo pasivo, ¿tá? Es decir, no existía interacción. Bien, ¿cuáles son las características de esta escuela nueva? Por un lado, el alumno como centro del aprendizaje. Por otro lado, la reflexión, la consideración de las necesidades y los intereses de los alumnos y las innovaciones y el desarrollo de experiencias. Y acá habla de las producciones de Bobbitt. ¿A qué se dedicó Bobbitt? Dice, a la organización de los currículos escolares y el desarrollo de la disciplina desde un enfoque tecnicista. ¿A qué le llama enfoque tecnicista? A que el docente era un técnico, es decir, él tenía que aplicar lo que decía el currículum. En esta aplicación, su función era práctica, organizativa, ¿qué más? ¿A qué le llama esa palabra técnica, no? Resolutiva, o sea, resolución de problemas. Fíjense, la palabra técnico no es la palabra creativo, ¿sí? Desde lo que hablamos hoy en la didáctica. Bien, luego de la escuela nueva, que le vamos a poner A, vendría la escuela, perdón, la revolución cognitiva. También está en algunos libros como escuela cognitiva. Bien, esto sucede a mediados del siglo XX, basada en investigaciones de Jean Piaget, Brunner, con sus estudios del desarrollo cognitivo, lo que dieron las siguientes características de este enfoque o modelo educativo. Va a decir,
Papel activo del individuo. Fíjense que es una característica que se repite en esta nueva etapa. La enseñanza significativa, lo que les explicaba recién. El aprendizaje por investigación. Desarrollo intelectual, es decir, el proceso del aprendizaje en el desarrollo cognitivo que marca Piaget. Y solución de problemas. Este es el nuevo enfoque. ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son los efectos de este periodo? Este nuevo periodo de la didáctica. Relaciones entre la psicología y la didáctica, que antes no existía. Por otro lado, el desarrollo individual de la enseñanza. Grupo como facilitador del aprendizaje. Por otro lado, investigación científica de la enseñanza y del aprendizaje, como dos procesos diferentes, ¿sí? No significa que no estén relacionados, están relacionados, pero son diferentes. El proceso de enseñanza le corresponde al docente, el proceso de aprendizaje le corresponde al alumno. Bien. Dentro de esta misma revolución vamos a tener la la perspectiva práctica. ¿Qué va a decir? Se basa en la construcción de metodologías de enseñanza a partir del análisis de las prácticas de enseñanza. Fíjense, desde lo que el docente realiza en el aula, como les digo siempre. ¿Y cuáles van a ser las contribuciones que va a realizar esta nueva corriente? Primero, la práctica como fuente de experiencia y desarrollo. La importancia de los intercambios entre sujetos. El docente como constructor de experiencias, es decir, el docente va a construir el ambiente, el medio donde el alumno va a interaccionar para construir aprendizaje. Por otro lado, la diversidad de situaciones en el aula. Y en esta diversidad habla de una dimensión implícita, lo que nosotros conocemos como el currículum oculto, aquello que no está escrito y se enseña. Por ejemplo, los gestos, la actitud del docente, etc. La dimensión artística en el proceso de enseñanza. Es decir, como les decía recién, el docente creativo, desde los criterios. Bien, continuamos dentro de la misma corriente de renovación, la perspectiva sociocultural. Dice, se basa en la enseñanza como un fenómeno social y cultural. Implica un proceso de transmisión cultural a través de mediación social activa, tomando el ambiente y las herramientas culturales, ¿a qué llamamos herramientas culturales? Al lenguaje. ¿Quién es el que habla de este tema? Lev Vygotsky en su teoría del aprendizaje sociocultural, que está en el canal. Se los dejo arriba en las tarjetas por si quieren verlo. Y el docente como mediador, constructor de andamiaje. También es un concepto de Vygotsky el andamiaje. Bien, hasta acá llegamos con la parte número 2 del capítulo número 3. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Si deseas otro material o clases online personalizadas sobre didáctica general, didáctica de la matemática, sujeto del aprendizaje, psicología educacional, entre otras, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales,
TikTok, Facebook e Instagram o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Adiós.